Bien, qué bueno. Aquí dando Gusto lata hace un verla. rato. Igual, a todos. A todos, claro, sí. Me da gusto verlos a todos, sí. Vamos a continuar con nuestra explicación en el nombre del Buenas tardes. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Entonces estamos viendo de qué manera la cultura cristiana, que forma parte de las culturas del Mediterráneo, ha valorizado la figura de la mujer, a diferencia de cómo han valorizado esta figura las otras culturas del Mediterráneo, como son la romana, la griega, la judía. Y estamos hablando del aspecto esencial por medio del cual dentro del pensamiento cristiano los padres de la Iglesia han descrito a la Virgen María como una figura excepcional dentro de la revelación, dentro de los libros sagrados del Nuevo Testamento. Es decir, que para los padres de la Iglesia, la valoración de la Virgen Santísima como mujer tiene que pasar por las prerrogativas o más bien por las cualidades que ella desplegó y que están descritas en el Nuevo Testamento y que según esas cualidades de la Virgen, el profesor de Fiores nos permite trazar una figura de la mujer dentro de la cultura propiamente cristiana, de esta visión teológico-salvífica que fue descrita en el género literario de los evangelios. De modo pues que estamos viendo aquí el texto del padre de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, que se refiere a la virginidad de la Virgen como un elemento de la valoración de la mujer dentro de la teología, dentro de la visión histórico-salvífica que nos presentan los evangelios como textos fundamentales de la reflexión acerca de la mujer desde el punto de vista de los padres de la Iglesia. Entonces, para San Ignacio de Antioquía, decíamos ayer que la virginidad de María expresa la acción del concebir virginalmente a Cristo, es decir, una cualidad excepcional que dentro del contexto histórico salvífico de la descripción de los evangelios presenta a María, el padre de la Iglesia Ignacio de Antioquía presenta a la Virgen como una persona en la que el parto de haber dado a luz a su hijo, la concepción de haber concebido a su hijo en su vientre y la muerte de Cristo son los elementos que determinan la cualificación de la Virgen María dentro del esquema, dentro del género literario de los evangelios, dentro de esa visión teológico-salvífica que nos presenta el texto del Nuevo Testamento. Los evangelios, concretamente, dice Stefano de Fiores, forman un modelo literario, un género literario del todo singular, que no se presentó en las otras culturas, en la cultura griega, en la cultura romana, en la cultura judía, sino que es un género literario exclusivo de los libros del Nuevo Testamento, concretamente de los evangelios. Y tomando ese fundamento de los evangelios, el padre de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía,
se refiere a la virginidad de la Virgen María como el elemento más característico que, derivado de los evangelios, nos permite valorar a la mujer desde ese punto de vista de la virginidad, cosa que no se obtiene en las otras culturas ni en otros documentos. Por eso es importante lo que el padre de Fiores, como investigador de estos temas, nos ofrece y que nosotros estamos tratando de comprender de la manera más completa. El tema que sigue también se continúa con la reflexión acerca de la virginidad de la Virgen, pero ahora el profesor de Fiores habla del padre de la iglesia que se llama Justino. Estamos en la página 112 del documento completo, o bien el último que les mandé hace un ratito, la segunda parte del texto de Stefano de Fiores, en la página 112, habla de Justino, el padre de la iglesia, que también da un valor a la virginidad de la Virgen María dentro del contexto del género literario de los evangelios. Y dice así Justino que nos aporta un notable testimonio acerca de la virginidad de María, porque Justino la explica a los judíos y a los filósofos de su época. Este autor cristiano concede un lugar privilegiado a la profecía de Isaías 7:14, en donde se muestra que esa profecía se realiza plenamente en el momento en que la Virgen concibe a su Hijo Jesucristo en su seno purísimo, y que al mismo tiempo Justino rechaza la interpretación mitológica de esa concepción virginal. Es decir, Justino defiende de dos maneras la virginidad de la Virgen para valorar a la figura de la mujer desde la perspectiva de los escritos de los padres de la Iglesia. Decimos que de una parte muestra que la profecía de Isaías 7:14 se cumple en la concepción virginal de Jesús, pero también Justino rechaza cualquier otra interpretación de esa concepción virginal. De modo pues que Justino nos ofrece esos dos puntos de vista. Por una parte defiende y por otra parte rechaza lo que está equivocado. Y dice así el texto de Justino: escuchen cómo fue literalmente profetizado por Isaías que Cristo había de ser concebido por una virgen. Las palabras de Isaías son: vean que la virgen está encinta y da a luz un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Manuel. Hasta allí la profecía de Isaías 7, capítulo 7, verso 14. Y continúa Justino: porque lo que los hombres pudieran tener por increíble e imposible, eso mismo indicó Dios anticipadamente por medio del espíritu profético, para que cuando sucediera no se le negara la aceptación de fe, sino que justamente por haber sido profetizado, ese acontecimiento de la concepción virginal fuese aceptada cuando se cumplió. Y dice Justino: vamos ahora a poner en claro las palabras de la profecía, no sea que por entenderlas equivocadamente caigamos también nosotros en alguna interpretación errónea. Es decir, que lo que una virgen concebirá, según la profecía de Isaías 7:14, significa que la concepción que ocurrió en el seno virginal de la Virgen iba a ser sin comercio carnal, pues si hubiera ocurrido el comercio carnal, la Virgen ya no sería virgen,
sino que fue la virtud de Dios lo que vino sobre la Virgen y la cubrió con su sombra, y permaneciendo virgen, hizo que concibiera. Hasta aquí la cita de Justino, el padre de la Iglesia, que habla de qué manera la Virgen Santísima concibió a su Hijo Jesucristo según había sido profetizado unos 7 siglos antes por el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, puesto que esa profecía decía: miren que la Virgen está encinta y da a luz un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Emmanuel. Y continúa Justino afirmando cuáles podrían ser las interpretaciones paganas de esa concepción virginal que ocurrió en la Virgen Santísima y que había sido profetizada por el profeta Isaías. Dice Justino: cuando nosotros decimos que el Verbo, que es el primogénito de Dios, nació sin comercio carnal, nada nuevo estamos presentando, ni se atiende a lo que los paganos llaman hijos de Zeus. Como ven ustedes, Justino defiende por una parte la concepción virginal de Jesucristo en el seno de la Virgen, recurriendo al texto de la profecía del profeta Isaías. Y por otra parte defiende Justino esa concepción virginal, afirmando que no es lo mismo que ocurrió con los hijos de Zeus, porque en esa época pues todavía estaba vigente la mitología griega, y Justino se desenvuelve en el ambiente de los griegos, y por eso nos presenta por una parte la defensa de la concepción virginal desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, y por otra parte el rechazo de que esa concepción virginal se pueda entender desde el punto de vista de la mitología griega. Y entonces Justino rechaza que la concepción virginal se identifique con los mitos paganos de los dioses griegos, y rechaza la forma en la que en los mitos griegos se afirma que los dioses podían engendrar hijos con los seres humanos. De modo que, afirmando Justino que el Espíritu Santo vino sobre la Virgen y la cubrió con su sombra, hizo que ella concibiera, no mediante un comercio sexual, sino mediante el poder divino del Espíritu Santo. De modo pues que las categorías que utiliza Justino para expresar la concepción virginal son básicamente las categorías teológicas de signo y de misterio. Para Justino no tiene cabida la palabra mito, que solo se aplica a la explicación de cómo los dioses griegos podían engendrar seres humanos, héroes, con los seres humanos, al unirse los dioses con los seres humanos. Y aquí Justino hace esa división, esa aclaración pertinente, puesto que en su época podía llegar a entenderse que la concepción de Cristo en el seno purísimo de la Virgen hubiera sido algo similar a lo que sucedía en los mitos griegos. Por eso utiliza Justino las palabras de signo y de misterio para referirse a la forma en la que la Virgen María concibió a su Hijo Jesucristo según la profecía del profeta Isaías. El otro padre de la Iglesia, del cual el profesor de Fiores nos presenta el argumento para revalorar a la mujer dentro de las culturas de la época, diciendo que la Virgen Santísima es una mujer excepcional, es el padre de la Iglesia Ireneo, quien, al igual que Ignacio de Antioquía, muestra un gran equilibrio
a la hora de expresar de qué manera la Virgen María adquirió esa condición de virgen y de madre, puesto que Ireneo tiene frente a sí al grupo de paganos afiliados a la doctrina del gnosticismo, como son los marcionitas y valentinianos. Ellos, tanto los marcionitas como los valentinianos, negaban la encarnación de Jesucristo. Y Ireneo hace corroborar que el carácter del cuerpo de Jesús era surgido, era engendrado en el cuerpo de la Virgen. Ireneo afirma la realidad de la encarnación del Logos y no acepta lo que decían los gnósticos, marcionitas, valentinianos, que afirmaban que no era posible que la carne de la Virgen pudiera engendrar a la divinidad. De modo pues que Ireneo está convencido de que si Jesús hubiera nacido de simiente humana, como cualquier otro hombre, no podía considerarse sino como un hombre, y entonces quedaría deshabilitado para llevar a cabo la salvación. Vean ustedes pues que aquí el argumento de la virginidad de la Virgen, en el momento de la concepción virginal de Jesucristo en el seno de María, tiene que ver también con el rechazo de los gnósticos de la época de Ireneo, que afirmaban que el cuerpo humano de la Virgen, pues por ser humano, no podía concebir en su vientre a la divinidad. Y esto lo deja perfectamente claro el padre de la iglesia Ireneo, porque afirma que no es lo mismo el mito con el cual se explican algunas generaciones entre la cultura griega, entre la cultura romana, y lo que ocurrió en el seno de la Virgen María, que es consecuencia de la profecía del profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Así lo dice el padre de la iglesia Ireneo. El Señor mismo nos dio el signo de nuestra salvación, porque el Emanuel nació de la Virgen, porque era el Señor Todopoderoso quien salvaba a quienes no podían salvarse por sí mismos. Los filósofos gnósticos de su época afirman que Jesús fue engendrado por José y destruyen la economía que Dios había preparado desde el origen de la creación, porque al afirmar que Jesús fue engendrado por José, hacen que Cristo sea un hombre y no aquel que había de salvar al género humano por su capacidad de haber sido hijo de Dios. Y entonces el padre de la iglesia Ireneo dice que la concepción virginal de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el seno de la Virgen hizo que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran de una manera completa, y ese es el argumento por el cual Ireneo niega que Jesús haya sido concebido según los mitos de la religión griega o de la religión romana. Y luego Justino habla de la teoría del plagio, en donde afirma la anterioridad y la superioridad de Moisés sobre los escritores y filósofos paganos, hasta el punto de que, dice Justino, el mito de Dánae es una imitación de la serpiente engañosa.
es decir, del diablo, en las comparaciones con la profecía de Isaías 7:14, según la Biblia de los 70, la Biblia griega de los 70. Ireneo recoge el tema de San Ignacio de Antioquía, de que el parto de María es un acontecimiento del cual el demonio no se enteró. Y al decir de San Ignacio de Antioquía, se habla de la regeneración de los hombres y de la purificación de la Madre de Jesús. Dice así Ireneo, refiriéndose al tema del parto de María, que quedó oculto al demonio, según San Ignacio de Antioquía. El Verbo se hizo carne y el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre, puro, de modo puro habría abierto aquel seno purísimo que regenera a los hombres en Dios, seno que él mismo, el Hijo de Dios, al encarnarse en ese seno, hizo purísimo. Es decir, vean cómo los padres de la Iglesia defienden la concepción virginal de la Virgen y procuran aclararla de tal modo que no se confunda con lo que las religiones ancestrales de los griegos, de los romanos, podían afirmar acerca de cómo los dioses descendían para vivir entre los seres humanos. Encontramos pues que el parto virginal de la Virgen Santísima, tanto Ireneo como San Ignacio de Antioquía, lo defienden y sitúan el parto de la Virgen en una zona de pureza y de misterio, y que la subsiguiente reflexión de los padres de la Iglesia se encargará de ampliar y aclarar de qué manera ese parto de la Virgen, un parto virginal, fue un acontecimiento que se realizó en el cuerpo de la Virgen y que no puede compararse con ningún otro acontecimiento mitológico de la religión griega o de la religión romana. Dice Ireneo que a propósito del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías dice que antes de que aquella que se encontraba en el trabajo de parto diera a luz, ella dio a luz y dio a luz a un varón, proclamando así el carácter del nacimiento virginal de la Virgen María. Vean entonces cómo el padre de la Iglesia, Ireneo, da cuenta de qué manera el parto de la Virgen se llevó a cabo según las condiciones humanas de la Virgen María, y que ella dio a luz antes de que llegaran los dolores del parto, y ella dio a luz un varón, proclamando el carácter virginal del nacimiento de Jesucristo a partir del seno purísimo de la Virgen María. Y entonces, pues, podemos dejar aquí el tema de la interpretación de la virginidad de la Virgen para valorar el papel de la mujer, a diferencia de cómo se valora el papel de la mujer en las religiones ancestrales, la religión griega, la religión romana. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante. Ya les mandé por ahí algunos textos, por favor abran su correo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Fray. Muchas gracias, Fray. Nos vemos mañana. Primero Dios. Dios. Gracias. Buenas tardes.